Ok, estamos grabando, ¿verdad? Buenos días, saludos. Entrar en el curso de Química General 2. Pues lo importante aquí, cuando dicen que verano, un día es una semana. Pues por eso tienen que, y química es problema, practicar mucho, ¿verdad? O sea que en este curso, siempre que entren, deben tener a la mano una calculadora. ¿Ok? Tener a la mano una calculadora. No tiene que ser de gráfica, ¿verdad? Una calculadora que tenga todas las funciones de precisamente logaritmo, ¿verdad? Deben tener dos cosas, la calculadora y una tabla periódica. ¿Okay? Siempre deben tener a mano la calculadora y una tabla periódica. Que la tabla periódica la pueden imprimir de internet. Hay un montón de modelos, ¿verdad? En todos los exámenes van a necesitar una tabla periódica. ¿Okay? Entonces yo les preparé si van allá a Blackboard, yo les preparo los que pudieron explorar por allí, ¿verdad? Yo les preparo un itinerario con los temas y los exámenes. Con los temas y qué día es el examen. ¿Ok? Así que pueden ir explorando por allá. ¿Ok? Déjame ver si puedo ir allá un momentito a Blackboard. Voy a darle aquí. Share screen. Ahora van a ver un túnel. Ok. Voy a ir allá a Blackboard un momentito. Estoy yendo a Blackboard. Dígame si están viendo esa pantallita ahí. ¿Están viendo la pantalla de poner el chat? Ah, ok, ya Alejandra me dijo, Gabriela. Ok. Pues eso es lo que ustedes ven cuando entran a Blackboard. Ok. Pues entonces aquí es importante que llenen esto. Mi primera actividad académica. ¿Ok? Eso es importante. ¿Ok? Mi primera actividad académica. ¿Por qué? Porque si no llenan eso, le van a dar de baja del curso. ¿Ok? Yo diría que hasta el domingo, ¿verdad? Antes del domingo llenar eso. Y esa actividad académica es más que un cuestionario. ¿Ok? Ustedes lo llenan y a mí me llega enseguida. Ok, entonces aquí cuando entran a contenido del curso, ahí están todas las conferencias que vamos a dar. ¿Ok? Y entonces ahí están de todas las conferencias, todo lo que vamos a dar en el curso. ¿Ok? Cuando ustedes entran ahí, le dan clic. ¿Quién preguntó algo? Ah, saludos, Virginia. Cuando ustedes entran aquí, ¿okay? Aquí está conferencia. Le dan clic en conferencia. Ustedes pueden explorar todo el curso, ¿verdad? Todo está ahí ya. Estoy en la sección de la clase, del laboratorio hablamos después. Pues entonces ahí está todo el material del curso, ¿verdad? Este es el material del examen 1, material del examen 2, material del examen 3. Estos videos que están abajo son videos adicionales, estos de videos de orientación más bien, ¿verdad? ¿Okay? De cómo usar el Excel, porque en un laboratorio tienen que usar el Excel. Ok, pues aquí está el itinerario de conferencia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Mala conexión? Ok.
aquí está el itinerario, le dan clic ahí. ¿Okay? Y ahí aparece la fecha de los exámenes. ¿Okay? Aquí estoy entrando al itinerario. Y hay otro itinerario allá en el laboratorio. Pero del laboratorio vamos a la hora del laboratorio. Aquí está el itinerario, ¿verdad? Y aquí dice cuándo son los exámenes. ¿Okay? El lunes es feriado porque se celebra el 4 de julio. Hay domingo, pero se celebra el lunes. Entonces, estos son los temas del examen parcial 1. ¿Okay? Examen número 1. Estos son los temas del examen 1. ¿Okay? Hoy vamos a comenzar con fuerzas intermoleculares en líquido y sólido. ¿Okay? Y este examen primero es el jueves 8 de julio. Este documento debían imprimirlo y tenerlo al lado, ¿verdad? Porque si usted pierde un examen, una vez el examen cierra, no vuelve a abrir. ¿Okay? Una vez el examen cierra, no vuelve a abrir. Todavía yo no he decidido, usted tiene que coger un examen con alpinado, por lo menos uno. Pero todavía yo no he decidido cuál va a ser, si va a ser este o el segundo, ¿verdad? Tal vez el primero sea con alpinado. ¿Verdad? O sea, hay que coger por lo menos un examen en alpinado. ¿Okay? En el laboratorio nada, en el laboratorio no tiene que coger nada con alpinado. ¿Okay? El laboratorio nada con alpinado. En la clase, pues, por lo menos un examen tiene que ser con alpinado. Pues ustedes están libres para entrar ahí, ¿verdad? Ya todas las clases están puestas aquí en Blackboard. Todos los temas, ustedes entran aquí en material de examen 1 y están todas las conferencias, inclusive la que vamos a hablar hoy. ¿Ok? Voy a empezar con ella ya mismo. ¿Ok? Esta, fuerzas intermoleculares de líquido y sólido. ¿Ok? ¿Tiene alguna pregunta? Voy a poner el chat aquí. ¿Hay alguna pregunta del curso? Del laboratorio vamos a hablar ahorita a la hora del laboratorio. Tenemos todo el día a la hora de la clase. ¿Cómo que tú dices todo el día? ¿Todo el día qué? Todo el día a la hora de la clase. Ah, los exámenes no, los exámenes son todo el día, sí. Es el primer examen que es el jueves que viene. Es todo el día. Yo lo hago desde la madrugada, 2:30 de la madrugada hasta la medianoche de ese día. ¿Okay? Ese día no se reúnen en la clase, ese día es dedicado solamente al examen. ¿Ok? ¿Tú cogiste clase conmigo, Mónica, antes? Ah, ok, porque sí, porque los que cogieron química general 1 conmigo saben que yo ponía los exámenes todo el día, ¿verdad? Las 23 horas y media, ¿verdad? Desde las 2:30 de la madrugada hasta las 12 de la medianoche de ese día. ¿Sí? Entonces, cuando venga el examen yo les explico más o menos, ¿verdad? En los exámenes a veces hay una parte de problemas, ¿sí? Y esos problemas tienen que hacerlo esos problemas ustedes los hacen y los van a subir en PDF, ¿sí? Por eso yo les puse allí un videito que dice cómo convertir un archivo a PDF, ¿verdad? Y guardarlo como PDF, Save As. Y les puse un videito de cómo hacer eso. Porque todos los exámenes tienen una parte de problemas, ¿sí? Viene selección múltiple y problemas. Y los problemas ustedes los hacen, entonces lo pueden relatar si quieren, ¿verdad? Algunos pueden escribir en la misma tableta, ¿verdad? Pero si no, pues lo hacen en papel, se toman una foto y lo suben y lo ponen en Word
y lo guardan como PDF, entonces lo suben al examen. Tiene que ser como PDF. No pueden subirlo como Word, todo tiene que estar en PDF. Y entonces, algunos estudiantes, ¿verdad? En la General 1, perdían trabajo porque lo daban en Word, como lo mandaban en otro formato, tiene que ser PDF. Porque PDF quiere decir Portable Data Format, y PDF es seguro, es como una imagen. O sea, no tiene virus. No tiene virus. ¿Okay? Antes, yo lo dejaba que lo mandaran como quieran. ¿Qué pasaba? Ya se me dañaron 2 computadoras. ¿Por qué? Porque algunas de ustedes tienen virus, se pasan bajando cosas de Facebook y juegos y todo, ¿verdad? Y esos virus se viajan con los archivos de Word, con el Excel, con los de PowerPoint, si no tienen un buen antivirus en la computadora. Y se me dañaba la computadora, se me llenaba de virus. ¿Ok? Y por eso todo tiene que ser PDF. Si ustedes van a solicitar en otras universidades en Estados Unidos, van a ver que todos se lo piden en PDF. ¿Okay? Porque los PDF es como una copia impresa, Portable Data Format. Un PDF no tiene virus. ¿Ok? Y a pesar de que las máquinas tienen antivirus, ¿verdad? Pero cada día los hackers inventan nuevas maneras de evadir los antivirus, ¿verdad? Y es un peligro uno abrir un archivo que uno no sepa de dónde viene, ¿verdad? O sea que si usted me envía algo que no está en PDF, yo ni lo voy a abrir. ¿Okay? Y pierde los puntos. ¿Ok? Pero yo siempre eso se lo recuerdo antes del examen, en el mismo examen se lo pongo en las instrucciones. Envíe la respuesta de formato PDF. Se lo pongo bien claro. ¿Okay? Esa es la parte de problemas, porque selección múltiple, eso lo corrí automáticamente, ¿verdad? Ahora los problemas yo no tengo que ver. Por eso es que usted no va a ver la nota hasta que yo lo corrija. ¿Okay? Cuando yo reciba el examen, ¿verdad? Entonces yo abro la parte de problemas, ¿verdad? Le escoge, no, le escoge automático, eso la cual lo corrige. Yo abro la parte de problemas, los corrijo, le doy los puntos y ahí es que ustedes ven la nota final. ¿Ok? Porque unos estudiantes queden desesperados. ¡Ay, yo voy al examen! ¡Ay, no encuentro la nota! ¡Ay! Pues no la va a ver hasta que yo corrija los problemas, porque Blackboard es inteligente, pero no tanto como para corregir un problema de química. Si yo lo tengo que corregir manualmente. ¿Okay? Y los exámenes tienen una parte que se llama el feedback. Feedback. Eso quiere decir realimentación, ¿verdad? En el feedback, cuando yo le corrijo algo, yo le escribo ahí qué fue lo que estuvo mal o si estuvo bien, yo le escribo en el feedback. ¿Okay? Si ustedes lo ven, cuando entran a Migrate, aparece una burbujita azul al lado de la nota del examen. Esa burbujita azul le dan clic y ahí está el feedback. Ahí yo le digo que el problema, ok, el problema está bien, ya está, o si está malo, falló en esto. ¿Okay? O sea que el examen no van a ver la nota enseguida que lo entreguen, no van a ver la nota. ¿Okay? O si ven una nota, si la ponen de una nota, esa nota no es la oficial. Hasta que yo vea, hasta que yo le asigne los puntos del problema. ¿Okay? Porque Química General 2 tiene muchos problemas. Pero yo veo que tengo buenos estudiantes, ¿verdad? Hasta ahora vi 5 AES en Química General 1. Hay alguien que la cogió en verano, en junio. Esa nota todavía no está puesta, no la pude ver. Pero los demás, ¿verdad? Las notas, ¿verdad? Hay algunos que están flojitos, ¿verdad? Pero yo espero que salgan bien esta vez. ¿Okay? Bueno, pues vamos a empezar con la clase de hoy, que es fuerzas intermoleculares. Y a pesar que la clase se está grabando, ¿verdad? Yo les exhorto a que la vean en vivo. ¿Por qué?
porque en vivo me pueden hacer preguntas, ¿verdad? Si la está viendo grabada, no puede preguntarme. ¿Sí? Pero todas las clases yo las grabo, ¿verdad? Si ustedes cuando entran ven que yo no he prendido la grabación, alguno me lo recuerda, prende la grabación. ¿Okay? Y así la pueden ver más adelante, ¿verdad? Porque aquí no están todos los que son ahora mismo. Ok, pues entonces lo de hoy se llama fuerzas intermoleculares, ¿verdad? Que está publicada, está ya en Blackboard. ¿Ok? Yo dejo la presentación así porque así es más fácil para escribir en ella. ¿Ok? Bueno, al principio se puede correr bien. Voy a correrla ahora. Si acaso dejan de verla, me avisan. ¿Ok? Porque a veces pasa que se cae y yo sigo aquí hablando solo. Y como me pasó el semestre pasado, a la media hora, porque dijeron, ay, no se ve la clase. Y yo digo, cuando se te cayó ahora, no, hace media hora. O sea, si usted ve que se cae, me lo dice rápido. ¿Ok? Bueno, voy a poner a aprender la presentación. Ok. Si acaso usted no ve que se cae, me avisa. Ok. Pues esto se trata de fuerzas intermoleculares líquidos y sólidos. Ok. ¿Están viendo el cursor? ¿Están viendo una bolita que es color rosa? Magenta. Ok. Ok, pues voy a seguir. Si acaso ven que la presentación se cae, me avisan rápido. Ok, pues fuerzas intermoleculares líquidos y sólidos. Ok. Porque aquí habla de líquidos y sólidos. Gases, ustedes lo vieron en general 1. ¿Ok? La ley de Charles, la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, la ley general de los gases, la ley combinada de los gases, ¿verdad? Lo que pasa es que los gases, las moléculas están tan separadas que casi no hay fuerzas intermoleculares. Ustedes saben que los gases se expanden, ¿verdad? Y las moléculas están bien separadas, ¿verdad? Y las fuerzas intermoleculares en gases no tienen tanta importancia como las que están líquidos y sólidos, donde las moléculas están más cerca. ¿Okay? Pues esto yo lo saqué de mi libro favorito, que es el libro de Chang. Chang explica muy bien, ¿verdad? Aunque ustedes no necesitan un libro oficial para este curso, cualquier libro les sirve, ¿verdad? O internet. Internet están un montón de libros de química general. Y también está COTS, ¿ok? De los dos yo combiné para hacer esta presentación. Este libro de COTS es más profundo, lo que les gusta profundizar más, ¿verdad? El de Chang es más sencillo. A mí me gusta más Chang porque va directo al grano, ¿verdad? Este libro es ya para los que van a estudiar ingeniería o algo así, ¿verdad? La mayoría de ustedes lo que van a hacer es ciencias médicas o algo así, ¿verdad? Ok, fuerzas intermoleculares de líquidos y sólidos. ¿Ok? Y estos son los temas que vamos a discutir. ¿Ok? Que son los mismos que vienen en el examen 1. ¿Ok? Ok, pues los gases, lo que yo les dije, la distancia es tan grande, ¿verdad? Que cambios de temperatura y presión, pues no afecta mucho la interacción entre las moléculas de un gas. ¿Ok? Ahora, el líquido y sólido es diferente, ya que las moléculas están más cercanas, más unidas. ¿Okay? Ahí son unas imágenes que pone el libro, ¿verdad? Fíjense que este nitrógeno líquido, que se usa para congelar, lo que cogen biotech, saben que el DNA se guarda en nitrógeno líquido, se congela bien rápido, ¿verdad? Igual que las vacunas. No, la vacuna de Pfizer es a menos 20. Esto baja más. Pues nitrógeno líquido, ¿verdad? Cuando ven el tanque, empieza a salir un gas, ¿verdad? Aquí hay una imagen representando el gas de nitrógeno líquido. Las moléculas están más separadas. Nitrógeno líquido están más juntas y nitrógeno gaseoso están más separadas. ¿Okay? Aquí tienen benceno líquido, benceno sólido. Ok, pues estas son las propiedades de los líquidos. ¿Okay? Son más difíciles de comprimir, ¿verdad? Trate de aplastar un vaso de agua para que vea, ¿verdad? Hay poco espacio entre las moléculas, tienen un volumen específico. ¿Okay?
Por ejemplo, tú puedes decir 1 litro de agua, ¿verdad? Ese es el volumen. ¿Okay? Ahora, no tienen forma específica, pero tienen volumen específico. Tú puedes decir, tengo 2 litros, 3 litros, ¿verdad? Los líquidos fluyen. Estas son las propiedades de los líquidos. Estas son imágenes que le pone el texto, ¿verdad? En un sólido las moléculas están más unidas, un líquido más separadas, en un gas están más separadas que los líquidos. ¿Okay? Los líquidos casi no se pueden comprimir. ¿Okay? Comprimir quiere decir como aplastarlo para abajo, ¿verdad? No sé, un gas sí, un gas es bien fácil de comprimir. ¿Okay? Pero un líquido y un sólido, trate de comprimir un escritorio, ¿verdad? Con la fuerza de la mano tratando de comprimirlo, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Los líquidos son más comprimibles que los sólidos y los gases más comprimibles que los líquidos. ¿Okay? Un líquido, si yo echo 1 litro de agua en un envase de 2 litros de agua, pues me va a llegar hasta la mitad. ¿Okay? Si el galón es de 2 litros y yo echo 1 litro, va a llegar hasta la mitad. Ahora un gas ocupa todo el espacio. ¿Ok? Un envase. ¿Okay? Si yo tengo un gas en una botella de 1 litro y lo paso a una botella de 2 litros, ese gas va a ocupar todo el espacio. ¿Okay? Los gases se expanden para ocupar todo el espacio. ¿Okay? Ahora los líquidos no. Y los líquidos no tienen una forma específica, ¿verdad? Adquieren la forma del envase en que lo están guardando. Ok. En los líquidos hay 2 procesos importantes que son evaporación y condensación. ¿Okay? Evaporación, yo creo que de biología ustedes saben que evaporación es pasar del estado líquido a gaseoso. ¿Okay? También se le llama ebullición, del estado líquido al gaseoso. ¿Okay? Y para que esas moléculas pasen del estado líquido al gaseoso, hay que romper los enlaces intermoleculares, ¿verdad? ¿Okay? Acuérdense que hay 2 tipos de enlaces. Está el enlace intramolecular, que son los enlaces covalentes. ¿Okay? Y está el enlace intermolecular, que es entre las moléculas. ¿Okay? El intramolecular es dentro de la molécula, el intermolecular es entre las moléculas. ¿Okay? Pues para que un líquido pase de líquido a gas, hay que romper esos enlaces intermoleculares y eso se hace añadiendo energía. Agua, si yo quiero pasar agua de líquido a gas, tengo que calentarlo, añadir energía, ¿verdad? Y esa energía lo que hace es romper los enlaces intermoleculares. Ahora, cuando pasa lo contrario de evaporación, es condensación. ¿Okay? Condensación es pasar del estado gaseoso al líquido. Y ahí es lo contrario, ahí hay que remover energía. ¿Okay? Remover energía para que se vuelvan a formar los enlaces intermoleculares. ¿Okay? O sea que son 2 procesos contrarios, evaporación y condensación. ¿Okay? Para que un líquido se evapore, la molécula debe tener la suficiente energía para romper esos enlaces intermoleculares. ¿Okay? Quiere decir que ese proceso de evaporación es endotérmico. Endotérmico quiere decir que requiere energía, endotérmico. ¿Okay? Los procesos que liberan energía son exotérmicos. Endotérmico requiere energía, exotérmico libera energía. ¿Okay? Aquí tienen los 3 estados. ¿Okay? Sólido, líquido y gas. Las moléculas están más unidas en el sólido, un poco más separadas en el líquido y bien separadas en el estado gaseoso. ¿Okay? Cuando un líquido pasa de líquido a sólido, eso se llama congelación. El agua cuando la congela se convierte en hielo, eso es congelación. Ahora, cuando un sólido se derrite y pasa a líquido, eso se llama fusión. ¿Okay? Melting, en inglés melting point, fusión. Cuando un líquido pasa de líquido a gas, eso es evaporación o ebullición. Cuando pasa de gas a líquido, es condensación. ¿Okay? Y cuando un sólido pasa de sólido directamente a gas, sin pasar por el líquido, eso se llama sublimación. ¿Okay?
En esta imagen están todos los cambios que sufre los tres estados de la materia. ¿Okay? Ahora hay una cosa que se llama presión de vapor. ¿Qué es presión de vapor? Es la presión que es el vapor sobre un líquido, o puede ser sobre un sólido también. La presión que es el vapor sobre un líquido en un envase cerrado. ¿Okay? En un envase cerrado. Llega el punto en que el rate de evaporación es igual al rate de condensación. Cuando las dos velocidades son iguales, la de pasar de líquido a gas y de gas a líquido se equilibran, esa presión se puede medir y esa presión se le llama la presión de vapor. ¿Okay? Es la presión que es el vapor sobre un líquido en un envase cerrado, el envase está cerrado, ¿verdad? Si está abierto no va a haber presión. En un envase cerrado, cuando el rate de evaporación es igual al de condensación. Esta es la definición técnica de lo que es presión de vapor. En palabras sencillas, ¿verdad? La presión que ejerce un vapor en un envase cerrado. ¿Ok? ¿Cómo se mide? Pues en un manómetro, ¿verdad? Es el aparato que mide presiones, ¿verdad? ¿Okay? Aquí tengo el líquido volátil. ¿Okay? Aquí tengo mercurio. ¿Okay? Y entonces el envase se cierra, se calienta, ¿verdad? Y esa presión hace que el mercurio suba. ¿Okay? Y así se mide. Esto está calibrado en milímetros. ¿Okay? Se mide la presión, milímetros de mercurio. ¿Ok? Aquí hay una impresión de vapor, ¿verdad? No se está calentando. Cuando se calienta, ¿verdad? Hay una diferencia. La presión que se crea aquí dentro sube la columna de mercurio. Llega un momento en que se queda estable, porque como por definición, el equilibrio, por definición, presión de vapor es cuando está en equilibrio. ¿Okay? Que pasa de líquido a gas y de gas a líquido a la misma vez, ¿verdad? Entonces llega el momento que se detiene. Ahí llegó equilibrio porque el envase está cerrado. ¿Okay? Y se mide esta distancia en milímetros y esta es la presión de vapor del líquido que sea. ¿Okay? Aquí tienen dos imágenes, ¿verdad? La presión de vapor, ¿verdad? Un líquido pasando acá. Fíjense que el rey está en equilibrio. Las mismas moléculas que pasan acá pasan otra vez a líquido. De líquido a gas, de gas a líquido. Ahí está en equilibrio. Pero la presión de vapor también puede ser con sólidos, ¿verdad? Hay sólidos que expiden gases, ¿verdad? Depende de la temperatura que hay en el salón. ¿Okay? Y entonces fíjense que el rey es lo mismo. De gas a sólido, de sólido a gas. ¿Okay? Y eso se puede medir. Las presiones de vapor, ya eso hay una tabla que ya todo eso está ya dado. Porque ¿qué es ebullición? Ebullición es pasar de líquido a gas. Eso se lo dan allá en biología, ¿verdad? Pues, ¿cuándo es que ocurre la ebullición? Cuando esa presión de vapor es igual a la presión atmosférica. ¿Okay? Nosotros estamos a nivel del mar. La presión atmosférica aquí mismo y en su casa ahora mismo es 760 milímetros de mercurio. ¿Okay? Pues un líquido hierve, allá en la cocina el agua va a hervir cuando la presión de vapor es igual a esta, a la presión atmosférica. Es decir, de 60 milímetros de mercurio, que es igual a una atmósfera. Es lo mismo, ¿verdad? Una atmósfera de presión. Y así que se mide la ebullición. Cuando la presión de vapor es igual a la presión atmosférica. ¿Okay? Aquí tienen esta gráfica, ¿verdad? Aquí está la presión atmosférica, 760 milímetros de mercurio, ¿verdad? Y fíjense que el agua la va calentando, la temperatura va subiendo. Cuando llega a 100 grados, pues la presión de vapor es igual a la presión atmosférica, 760 milímetros de mercurio. ¿Okay? Por eso, si tú estás en el monte Everest, que la presión es menor, el agua hierve a una temperatura más baja, porque el agua llega a esa presión a una temperatura más baja. ¿Okay? Por ejemplo, aquí a 600 milímetros de mercurio, el agua va a hervir, si tiran una línea de aquí hasta aquí y vas acá abajo, ¿verdad? Hierve antes de llegar a los 100. ¿Okay? A menor presión, pues,
¿Por qué? Porque la presión es como si fueran algo aplastando al líquido. Si hay menos presión, pues las moléculas pueden salir más fácil. ¿Okay? Y requieren menos energía, menos temperatura para escapar. Aquí tienen la de etanol, ¿verdad? Etanol hierve a 78 grados centígrados. ¿Ok? El éter es bien volátil, el éter a 34 grados centígrados ya está hirviendo, por eso te abre una botella de éter, ya siente el olor de éter enseguida. Y el alcohol también, etanol, alcohol, porque el punto de ebullición es bajito. ¿Okay? Por eso es que puede hervir un líquido a una presión menor, porque cuando la presión del vapor llega a esa presión, si uno hace un experimento en un aparato y baja la presión, pues el agua va a hervir a una presión, a una temperatura menor, ¿okay? Porque hay menos presión. ¿Okay? Eso es lo que pasa cuando calientan una lata, ¿verdad? Aquí hay una lata de mi cerveza favorita, Medalla. La calentaron. ¿Okay? Cuando la calientan, ¿verdad? La presión aumenta. Y cuando la ponen en agua fría, pues la presión, la temperatura va a disminuir y la presión va a bajar. Y la lata se va a aplastar, ¿verdad? De la calientan aquí, de aquí caliente la meta que era agua fría, se va a aplastar porque la presión va a disminuir. ¿Okay? Y crea un vacío. ¿Okay? Estos son datos que no tienen que saberse de memoria, ¿verdad? Los calores de vaporización del agua y ese CO2 de xenón, ¿verdad? Y así hay tablas donde están todos esos calores todos esos calores de vaporización. ¿Okay? Eso uno busca unas tablas que hay en Google, las busca, ¿verdad? Ok, pues los sólidos, ya saben que son difíciles de comprimir. ¿Okay? La densidad de un sólido la mayoría de las veces mayor que la de un líquido. Ahora en agua es al revés. En agua hay una excepción, ¿verdad? La densidad del hielo es menor que la del líquido. Pero la mayoría de las veces la densidad de un sólido es mayor que la del líquido. ¿Okay? ¿De qué están hechos los sólidos? De unas unidades que se llaman cristales, ¿verdad? ¿Okay? Y entonces esos sólidos se pueden clasificar de acuerdo a la unión que hay entre las partículas que la forman, entre las moléculas que lo forman. Se pueden clasificar en sólidos moleculares, sólidos iónicos, sólidos covalentes o sólidos metálicos. ¿Okay? Moleculares, iónicos, covalentes y metálicos. ¿Okay? Vamos a explicar un poquito de cada uno, ¿verdad? Los sólidos metálicos, pues son los que en la tabla periódica son todos metales. ¿Ok? Y si ustedes ven la tabla periódica, yo tenía la tabla periódica por aquí, a ver si llego allá. Ahorita vamos a ver la tabla periódica. ¿Ok? En la tabla periódica, a ver si puedo hacer aquí. Se acuerdan de la tabla periódica, ¿verdad? Se puede igual aquí. Lo que se puede de la tabla periódica, ¿verdad? Es más o menos así, ¿verdad? Ay, perdón, que quedó muy derecha. Por aquí está boro. Y por aquí yo les decía que se sigue una escalerita, ¿verdad? Estos que están aquí son los no metales. ¿Okay? No metales. Todo esto, ¿okay? Son metales. O sea que la mayoría de los elementos son metales. ¿Okay? Entonces yo les dije que lo que tocan la escalerita esta, ¿verdad? Tienen propiedades de los dos. Eso se le llaman semimetales. También se le llama metaloides. ¿Okay? Pues en todos estos metales, ¿verdad? Ahí está, por ejemplo, sodio, magnesio. ¿Okay? El enlace se llama enlace metálico. ¿Okay? En agua,
en agua que está hecha de no metales, ¿okay? No metales, pues ese enlace se le llama un enlace molecular. ¿Okay? Entonces, el iónico es metal y no metal, por ejemplo, la sal de mesa. ¿Okay? Metal y no metal. Sodio es un metal, oro es no metal porque está por acá, ¿verdad? Pues ese enlace sería iónico. ¿Okay? Iónico. Para correr la presentación otra vez. Y aquí tienen ejemplo, ¿verdad? ¿Ves? Fíjense que estos iónicos son metal y no metal. ¿Okay? Sodio es un metal, cloro es no metal. Calcio es un metal, flúor es no metal. Zinc es metal, azufre es no metal. ¿Okay? Los metálicos son los metales puros, como sodio, hierro, zinc. Y moleculares están hechos de dos metales. ¿Ok? De esto vamos a hablar ahorita, de lo que son dipolos. En los metálicos es un mar de electrones. ¿Okay? Estas bolitas positivas representan el núcleo de los átomos. Digamos que esto sea este sodio, digamos. Pues estos son los núcleos. Entonces los electrones están libres girando por ahí entre los núcleos. ¿Okay? Se llama un sea of electrons, un mar de electrones libres no enlazados. Ese es los metálicos. ¿Okay? En los iónicos pues hay atracción. ¿Okay? Atracción entre los iones de carga positiva y los iones de carga negativa. Por ejemplo, esto es cloruro de sodio, NaCl. ¿Okay? Ya ustedes saben de química general 1 que el sodio queda positivo porque le da un electrón al cloro. ¿Okay? Entonces esto se llama un enlace iónico. Acuérdense que los positivos son los cationes y los negativos son los aniones. ¿Okay? Pues esto es un enlace iónico. Que en realidad, ¿verdad? Hay mucha discrepancia con eso. La gente dice que en realidad no es un enlace, que es atracción entre cargas opuestas. Le llamamos así enlace iónico. Entonces hay sólidos tipo red como el diamante. ¿Okay? El diamante, lo único que hay en el diamante son átomos de carbono. ¿Okay? Pero están enlazados unos con los otros formando una red. Si se fijan, cada átomo de carbono va a estar rodeado por 4 enlaces. Y eso lo van a enseñar ya en química orgánica. ¿Okay? Pues esas fuerzas intermoleculares, ¿ok? Son fuerzas de reacción entre las moléculas. ¿Ok? A menor temperatura, menor energía cinética. ¿Qué energía cinética? Energía de movimiento. ¿Okay? Las moléculas se mantienen unidas entre sí, ¿verdad? Por fuerzas intermoleculares, pero los átomos se mantienen unidos entre sí por fuerzas intramoleculares. ¿Okay? Intramoleculares. Déjame hacer aquí otro dibujito. A apagar aquí. Debe borrar esto negro que está aquí, ¿verdad? Format background. Ok, si yo tengo, por ejemplo, agua, H2O. Siempre se dibuja así porque agua, el enlace es como un ángulo. Tiene una medida ese ángulo, ¿verdad? Ok, pues eso es agua. Pues esto, el enlace entre hidrógeno y oxígeno es un enlace intramolecular. Adentro, intramolecular. Acuérdense que en el oxígeno, que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, ¿verdad? El oxígeno trae los electrones, el oxígeno es la parte parcial negativa y el hidrógeno es la parte parcial positiva. ¿Okay? Que están compartiendo electrones, ya que esto, ¿verdad? Yo no sé si se lo dieron en general 1, un enlace covalente. No es iónico, es covalente porque el compuesto es molecular.
Estos son no metales, compuestos moleculares. Ok, pues entonces yo tengo moléculas de agua, ¿verdad? La parte positiva de una molécula de agua se va a traer a la parte negativa de otra molécula de agua. ¿Okay? Este hidrógeno se va traído a la parte negativa, que es el oxígeno. ¿Okay? ¿Ok? Y entonces, ¿ok? Esos son enlaces entre las moléculas. ¿Ok? Son enlaces intermoleculares, no son intermoleculares. ¿Ok? Esa es la diferencia entre el enlace intramolecular y el enlace intermolecular. Y de lo que estamos hablando aquí hoy es enlaces intermoleculares. ¿Okay? Los enlaces entre las moléculas de un sólido, de un líquido y de un gas. ¿Okay? Recuerdo dónde lo dejé. Ok, esta tabla le resume todas las propiedades que hemos hablado, ¿verdad? Ok. Y espero que ustedes vean la presentación, porque aquí así en el examen yo le hago una pregunta. O sea, yo me acuerdo que yo vi esto en tal sitio. Ok. Ok, vamos a hablar de algunas fuerzas intermoleculares, de las dipolo-dipolo, dipolo inducido y las fuerzas de Van der Waals. Ok. La fuerza de dipolo-dipolo entre moléculas polares. Por ejemplo, agua es una molécula polar. Agua es una molécula polar. Agua tiene una parte positiva, que es los hidrógenos, y una parte negativa, que es el oxígeno. Pues la parte positiva de la molécula se orienta con la parte negativa de otra, ¿verdad? Y ahí se forma lo que se llama una fuerza dipolo-dipolo. ¿Ok? Dipolo-dipolo. La positiva con la negativa con la positiva. ¿Okay? La fuerza dipolo-dipolo, que es entre moléculas polares, moléculas que tienen una parte positiva y una parte negativa. La parte negativa es donde están los electrones concentrados. ¿Okay? Y se simboliza con esta flecha. ¿Okay? Esa flecha es la parte positiva. ¿Okay? La parte positiva. Si yo tengo, por ejemplo, a ver si puedo decir, esto me deja dibujar aquí. Si yo tengo, por ejemplo, agua, se tarda más aquí. Agua, ¿verdad? La parte negativa es el oxígeno, ¿verdad? Pues entonces, para simbolizar eso, se hace una flecha así y una rayita aquí. ¿Okay? O sea que la parte positiva es que estoy escribiendo la misma presentación. Se simboliza así. ¿Ok? Esta es la parte positiva. Vamos aquí. Perdón. Parte es la positiva. ¿Okay? Esta es la parte positiva, esta es la parte positiva, ¿verdad? Esta es la parte positiva. ¿Okay? Y se simboliza con una flecha y uno hace una rayita así en la parte positiva. ¿Okay? Esta imagen simboliza, ¿verdad?, que la positiva se atrae con la negativa. Ok, por ejemplo, si yo tengo esta molécula de agua, esto es agua, sí. Aquí es esto es agua. Esta es la parte positiva, esta es la parte negativa. Si yo acerco eso a una molécula que sea neutra, por ejemplo, oxígeno, ¿ok? Oxígeno no polar, ¿ok? Acuérdense que el oxígeno jala electrones. ¿Sabes? Ay, no, espérate. Oxígeno jala electrones. ¿Ok? Oxígeno jala electrones, electronegativo. Acuérdense que la tabla periódica por aquí está flúor. ¿Okay? Recuerden que mira, más cerca esté un átomo de flúor, más electronegativo es. ¿Ok? ¿Y qué es electronegatividad? La habilidad para jalar electrones.
¿Okay? Como oxígeno en el aire es O2, como esto que está dibujado aquí, O2. ¿Okay? Y decir que los momentos dipolares se puede dibujar así, ¿verdad? Uno va para otra dirección y la otra va para otra. Aquí pasó algo, voy a esperar un momentito que vuelva. Nada, apagar el cursor. Ok. Uno va en una dirección y otro va en otra. Y sí que se cancelan. El dipolo se cancela, los momentos dipolares se cancelan. Por eso oxígeno es no polar. ¿Okay? Por eso el gas oxígeno es bien poco soluble en agua. No se disuelve en agua. ¿Okay? Por eso es que necesitamos hemoglobina para poder vivir. La hemoglobina es la que transporta el oxígeno, ¿verdad? Oxígeno es bien poco soluble en agua. ¿Por qué? Porque es no polar. Y acuérdense que lo polar va con lo polar, lo no polar con lo no polar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la molécula de agua se acerca a un átomo de oxígeno, ¿ok? Como el átomo de oxígeno es no polar, ¿verdad? Puede llegar un momento en que estos electrones estén más concentrados a un lado de la molécula que a otro. ¿Okay? Quiere decir que un lado de la molécula es menos negativo que el otro lado. Y eso causa en ese instante, ese millonésima de segundo, ¿verdad? Causa lo que se llama un dipolo inducido. O sea que esto es no polar, pero se puede inducir a ser no polar, a ser polar, inducirlo, un dipolo inducido, cuando se acerca a una molécula que es polar. ¿Okay? El agua es polar. ¿Okay? Pero eso es por el movimiento de los electrones. ¿Okay? Que ahí no es que oxígeno tenga carga positiva y negativa, no. Es que los electrones están en constante movimiento y puede llegar un momento que haya más electrones a un lado que al otro. O hay un lado menos negativo que el otro. Y eso causa como una leve atracción, ¿verdad? Inducida. Eso se llama un dipolo inducido. ¿Okay? Ok. Entonces, está también la fuerza ion dipolo. ¿Okay? Ion dipolo. Que por ejemplo, un ion, digamos, podemos decir que esto puede ser sodio. Pues el sodio es un ion positivo, pues se va a orientar al oxígeno del agua. ¿Okay? Esto es agua, H2O. ¿Okay? Como el sodio es positivo, se va a ver atraído hacia el oxígeno. Eso se llama una fuerza ion dipolo. ¿Okay? Y aquí está lo contrario. Acá el ion es positivo, acá es negativo. Digamos que esto sea cloro. Pues se va a orientar hasta los hidrógenos, que son los positivos en el agua. ¿Okay? Todo esto lo que tiene que ver es con los procesos de disolución, cuando algo se disuelve. ¿Okay? Aquí tienen otra imagen más bonita que va de internet, ¿verdad? Aquí tienen cloro disolviéndose en agua. ¿Okay? Cloro es un ion negativo, ¿verdad? Pues se va a asociar a los hidrógenos, ¿okay? Que son a los hidrógenos del agua que son positivos, ¿verdad? Los hidrógenos son positivos. Y el oxígeno, parcial positivo, ¿verdad? Y el oxígeno es negativo. ¿Ok? Aquí tiene lo mismo, ion positivo, ¿verdad? Zinc también. ¿Ok? Acuérdense que esto se dio en general 1. Cuando ustedes cogieron la tabla periódica, los que cogieron clase conmigo por lo menos lo saben, ¿verdad? La tabla periódica, también se estará una pantalla aquí en mi mano. ¿Ok? La tabla periódica que estaban los grupos, ¿verdad? Que el primero era más 1, el segundo era más 2, y después donde estaba aluminio era más 3, ¿okay? Y después seguía menos 4, estaba carbono, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, hasta que llegaba a 0, que eran los gases nobles. Esas eran las cargas de los iones. ¿Okay? Y por eso sabemos que sodio es más 2 y que zinc es más 2. ¿Verdad? Ok. Entonces están las fuerzas de dispersión, que son una de las fuerzas más débiles de todas, ¿verdad?
las fuerzas de Van der Waals, ¿ok? Son dipolos inducidos, ¿ok? Cuando hay un dipolo, ¿verdad? Estas fuerzas de dispersión también se llaman fuerzas del horno. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Okay? Son las más débiles de todas, ¿verdad? Se llaman fuerzas de dispersión, fuerzas de Van der Waals, fuerzas del horno, es lo mismo. ¿Okay? Por ejemplo, yo tengo un átomo, los electrones afuera, los protones en el núcleo, ¿verdad? ¿Okay? Como esos electrones están en movimiento, se pueden orientar en un momento. Hay más electrones que en otro lado de la molécula. Entonces esa parte de la molécula es negativa y se acerca a otro átomo. Puede inducir un momento dipolar, ¿okay? En otro átomo. ¿Okay? Y eso ayuda en el proceso de disolución. Y esa habilidad que tiene un átomo para que se distorsione su carga eléctrica, eso se llama polarizabilidad. ¿Okay? O sea, la habilidad para hacer esto, que los electrones se muevan a un lado en un momento y a otro lado en otro, ¿verdad? Eso se llama polarizabilidad. Una simple definición. Si yo digo en el examen, defina polarizabilidad, pues esto, la facilidad con que los electrones son distorsionados, ¿okay? En una molécula o en un átomo. ¿Okay? Aquí tiene lo mismo que, ok, aquí estamos hablando de otro tipo de enlace, que es el enlace de hidrógeno. ¿Okay? El enlace de hidrógeno, puente de hidrógeno. En agua, cuando una molécula de agua interacciona con otra molécula de agua, y se atrae la parte negativa del oxígeno con la parte positiva que es el hidrógeno, ¿verdad? Esa leve atracción se le llama un enlace de hidrógeno. ¿Okay? Es más fuerte que el de Van der Waals, ¿verdad? Estas son las más débiles de todas. ¿Okay? Estas tres, que quiere decir lo mismo, fuerza de dispersión o fuerza de Van der Waals o fuerza del hondo, son las más débiles de todas. ¿Okay? El enlace de hidrógeno va antes. Y los enlaces de hidrógeno se forman entre hidrógeno y un átomo electronegativo. En los seres vivos, esos átomos son nitrógeno, oxígeno, flúor no tanto en los seres vivos, ¿verdad? En los seres vivos principalmente nitrógeno y oxígeno, ¿okay? Para formar los enlaces de hidrógeno. Aquí tienen hidrógeno con nitrógeno, hidrógeno con oxígeno, ¿verdad? Hidrógeno con flúor, ¿okay? Pero en los seres vivos casi no se ve esto de flúor, ¿verdad? En química sí, química general sí. Y hidrógeno con nitrógeno, ¿okay? Esos enlaces de hidrógeno son los que mantienen unida la base en el DNA. ¿Okay? Y ustedes saben que en el DNA el pero de base, ¿verdad? Es adenina con timina. Yo estoy escribiendo en la presentación. Guanina con citosina. ¿Okay? Entre adenina y timina se forman dos enlaces de hidrógeno. Entre guanina y citosina se forman tres. ¿Okay? Aquí están los dos enlaces de hidrógeno. Esto es adenina con timina. En dos enlaces de hidrógeno en el DNA. ¿Okay? Entre guanina y citosina se forman tres. Porque es el arreglo de la molécula, ¿verdad? Y así que se mantienen las hebras unidas en el DNA por enlaces de hidrógeno. ¿Okay? Enlace de hidrógeno. Fíjate que el enlace de hidrógeno es con un átomo electronegativo, como hidrógeno y oxígeno. ¿Okay? Así que se mantienen las hebras unidas, unas con las otras, ¿verdad? Aquí se ve más claro que entre adenina y timina son dos enlaces de hidrógeno, entre guanina y citosina son tres. ¿Okay? Eso se le llama la doble hélice, que fue descubierta por Watson y Crick, basándose en experimentos que hizo Rosalind Franklin, ¿verdad? En realidad, la que descubrió eso fue Rosalind Franklin, pero estos no se aprovecharon, ¿verdad? Los experimentos que ella había hecho. Ok, una cosa que se llama tensión superficial. ¿Okay? Es la medida de la fuerza elástica en la superficie de un líquido. Yo todavía no sé si le voy a poner define en el examen, ¿verdad? Si le pongo define,
pues tensión superficial es una medida de la fuerza elástica en la superficie de un líquido. ¿Okay? Es la energía que se requiere para estirar la superficie de un líquido. ¿Okay? Y esa es la base de un fenómeno que se llama capilaridad. ¿Okay? En capilaridad hay dos fuerzas envueltas, cohesión y adhesión. ¿Okay? ¿Y qué es cohesión y qué es adhesión? Pues adhesión, esta pantalla está atrás, ¿verdad? Bueno, creo que estaba aquí, pero, ¿okay? Cohesión, pues está bien. Cohesión es atracción entre moléculas similares, cohesión. Y adhesión es atracción entre moléculas diferentes. ¿Okay? Si la fuerza de adhesión entre moléculas diferentes es mayor que la fuerza de cohesión entre moléculas similares, el líquido va a subir. ¿Okay? Esto es un capilar en agua. ¿Okay? Sube porque la fuerza de adhesión, ¿okay?, entre el agua y el tubito de cristal es mayor que la fuerza de cohesión, que es la fuerza entre las moléculas de agua mismas, unas con las otras. ¿Okay? Y la presión atmosférica que está ejerciendo, ¿verdad?, los 760 mililitros de mercurio, aplastan el agua y el agua sube por ahí por el tubo, hasta cierta altura de acuerdo a la presión. ¿Okay? Si aplico más presión, va a subir más alto. ¿Okay? Pero a la presión que estamos ahora, 760 mililitros de mercurio, un capilar va a subir cierta distancia nada más, que se puede medir. ¿Okay? Ahora, cuando la fuerza de cohesión es mayor que la de adhesión, el líquido no sube. Por ejemplo, mercurio. ¿Okay? Y el menisco es convexo para arriba. ¿Okay? O sea, porque las moléculas de mercurio se atraen más entre sí que con otra superficie como el tubito de cristal. Ahora, en las moléculas de agua, la fuerza de adhesión es mayor que la de cohesión y el menisco es cóncavo. El menisco. Y ustedes saben que eso es lo que se ve en una probeta, ¿verdad? El menisco. Ok, viscosidad es una medida de la resistencia de un líquido a fluir. Hay líquidos más viscosos que otros, ¿verdad? Por ejemplo, el glicerol es bien viscoso. ¿Por qué? Porque tiene estos hidrógenos que forman enlaces de hidrógeno con otras moléculas de glicerol. ¿Okay? Se unen bastante esas moléculas, pues es más viscoso. Porque pueden formar enlaces de hidrógeno entre sí. ¿Okay? Y por eso el glicerol es bien viscoso. Aquí tiene la viscosidad de distintas moléculas que se mide en newton por segundo por metro cuadrado. ¿Okay? Esto no lo tienen que saber, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo pregunto, si yo pregunto, vamos a ver una de esas que sacaron A en Química General 1. Si yo te pregunto aquí, ¿cuál es el menos viscoso de estos que están aquí? La viscosidad menor. Ustedes me dicen, ¿cuál es el menos viscoso? ¿Quién me dijo aquí? El menos viscoso. Te pregunto el menos viscoso. El menos viscoso de lo que está aquí. El glicerol es el más viscoso. Me dijeron agua por ahí, déjame ver. No. Agua no es el menos viscoso. Acuérdate que está la viscosidad, newton por segundo por metro cuadrado. ¿Cuál tiene la menor viscosidad? Los que sacaron A en Química General, tengo 4 que sacaron A. Hubo otro que sacó B. Eso que sacaron A, le regalaron la nota, no puede ser. ¿Cuál tiene la viscosidad menor? Eso que está ahí. Esto tiene que ver con matemática también.
El agua es 1.01 por 10 a menos 3. En otras palabras, ¿verdad? Yo le estoy preguntando cuál es el que tiene la viscosidad menor. La mayor la tiene glicerol, es el mayor. Pues si yo cuál tiene la viscosidad menor, en realidad estoy preguntando cuál de esos números es el más pequeño. De esos que están en la pantalla. Ya ver. Mónica, Gabriela, Alejandra, Leslie, no, Lexi, es Lexi. Gabriela dice tetracloruro de carbono. Está cerca, pero no. No es tetracloruro de carbono. Fíjate, esto tiene que ver con matemática. Acuérdate que menos 4 es el decimal, ¿verdad? Este número que está aquí en realidad es 0.000316. Este otro es 0.000625. ¿Okay? Este otro es 0.000969. ¿Okay? Pues, ¿cuál es el menor de esos tres? ¿Okay? Estos números están de menor, no están de menor a mayor porque estos no son de esto, ¿verdad? No están de menor a mayor. El más viscoso es este, más alto. ¿Ok? Para ver el más pequeño, ¿verdad? Ah, no, hay otro más pequeño que ese. Este que está aquí. Este es 0.000233. La viscosidad menor es este. ¿Okay? Ese es el menor. Le sigue este de acá arriba. Le sigue acetona. ¿Okay? Este acá, este es 0.004. ¿Okay? Este no. El que tiene la viscosidad menor es este tigre. Le sigue acetona. Es una pregunta de matemática, ¿verdad? Glicerol, fíjate, el glicerol es bien viscoso, es 1.49. Es bien grande comparado con los demás que están ahí. Ok. Pues la estructura del agua, ya saben que es de un átomo de hidrógeno enlazado a un átomo de oxígeno, ¿verdad? Su forma es como piramidal, es así más o menos, ¿verdad? En hielo hay menos moléculas de agua por unidad de área que en agua líquida. ¿Okay? Porque cuando esa molécula está moviendo, cuando llega el momento que se solidifican en el freezer, se detiene ese movimiento, ¿verdad? Y hay más espacio entre las moléculas. ¿Okay? O sea, que en agua líquida hay más moléculas en un mismo volumen. Hay y por lo tanto, la masa va a ser mayor. O sea que la densidad del agua líquida es mayor que la del agua. Por eso el hielo flota. Pero es una propiedad especial característica del agua. En la mayoría de los materiales, la densidad del sólido es mayor que la del líquido. ¿Okay? El hielo flota, ¿por qué? Porque su densidad es menor. Porque hay más espacio entre las moléculas en hielo sólido. Menos moléculas de agua en una misma unidad de volumen que en agua líquida. ¿Okay? O sea que la densidad del hielo es menor que la del agua. Acuérdate que de química general 1, densidad en masa sobre volumen. Hicimos un montón de problemas de eso, ¿verdad? Los que cogieron clase conmigo. Porque aquí tenemos agua, ¿verdad? El hielo flota, ¿por qué? Porque el hielo es menos denso que el agua. Pero fíjate benceno. Benceno es 6H6, ¿verdad? El hielo se hunde. Cristales, si yo congelo benceno, ¿verdad? El hielo en benceno se va a hundir. ¿Eh? Esto es benceno en benceno. Se va a hundir porque
la densidad del hielo de benceno el hielo es más denso que el líquido. Y la mayoría de los líquidos es así, excepto agua. Agua es algo raro, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es que el agua tiene ciertas propiedades especiales que la distinguen de otros líquidos. ¿Okay? Pues los sólidos se dividen en cristalinos y amorfos. Cristalinos que están hechos de unas unidades que se llaman cristales, ¿verdad? Amorfos que no tienen forma. ¿Okay? Si usted rompe el cristal de un carro, le da un martillazo, se va a partir en distintos cantos, ¿verdad? Eso es amorfo. ¿Okay? Ahora, si yo cojo un bloque de sal y le doy un martillo, ¿verdad? Se va a partir en granitos iguales. O sea, que es cristalina, la sal es cristalina. ¿Okay? Y hay muchos tipos de cristales. A esto yo no le dedico mucho tiempo, ¿verdad? Porque hay distintos tipos de cristales. ¿Ok? Yo se los pongo aquí porque están en el libro, ¿verdad? En cualquier libro de química lo van a encontrar, ¿verdad? Se clasifican de acuerdo a los ángulos. ¿Ok? Y a los lados. Por ejemplo, en este que es el cúbico simple. ¿Ok? El lado A es igual al lado B, igual al lado C. Lado A igual al lado B, igual al lado C. Y los ángulos son de 90 grados y son iguales. El ángulo alfa es 90 grados, beta es 90 grados y gamma es 90 grados. Y así que se clasifican los cristales. ¿Okay? Como este curso no es ingeniería de materiales, ¿verdad? Yo no voy a dar mucho énfasis a los cristales, ¿verdad? Pero ahí tiene el cúbico simple, ¿verdad? Aquí tiene el cúbico, el tetragonal, el ortorrómbico, el romboedral, el monoclínico, el triclínico, el hexagonal. ¿Okay? Esos son los 7 tipos básicos de celdas, ¿verdad? Ok, esta imagen se la pone Chan sobre los tipos de enlaces que hemos hablado, ¿verdad? Iónico, molecular, covalente y metálico. ¿Okay? Y aquí están los ejemplos, ¿verdad? Acuérdense que iónico es metal con no metal. Metálicos son los metales. Hierro, plata, cobre, oro. Moleculares es solamente no metal. Y está la red que es grafito, diamante, cuarzo. ¿Okay? Y los amorfos, el vidrio o el nilón. ¿Okay? El poliéster es amorfo. No está hecho de cristales. ¿Okay? Esos son los 3 tipos de cristales que vemos en los metales: cúbico simple, cúbico centrado en el cuerpo, cúbico centrado en la cara. ¿Okay? Es como se distribuyen los átomos. Esta es la gráfica que yo quería ahorita, ¿verdad? Aquí están todos los elementos, ¿verdad? Que dice cuáles son los tipos de cristales: cúbico simple, centrado en el cuerpo, centrado en la cara, ¿verdad? Hexagonales, de acuerdo a los colores. ¿Ok? Ahí tienen a boro. Siempre desde boro, yo le digo a los míos, ¿verdad? Que se hace una escalera. ¿Okay? Y estos serían los no metales. Todos los demás son metales. Dice que la mayoría de los elementos son metales. Y los que estén tocando la escalerita esta son los semimetales. Los metaloides. ¿Okay? Que tienen propiedades de metales y no metales. ¿Ok? Ok, vamos a los cambios de fase. Cuando una sustancia pasa de sólido a líquido, de líquido a gas, ¿verdad? Todo eso se puede ilustrar en un diagrama. ¿Okay? Acuérdense que vaporización es pasar de líquido a gas, condensación es de gas a líquido. ¿Okay? Entonces el calor molar de vaporización es la energía que se requiere para evaporar un mol de un líquido. Acuérdense que un mol es el peso molecular expresado en gramos. ¿Okay? Un mol de agua, el peso molecular de agua es 18. Oxígeno 16, hidrógeno 1, ¿verdad? Pues 18 gramos de agua es un mol de agua. ¿Okay? Entonces, hay una fórmula que te expresa, ¿okay? Que te relaciona el calor de vaporización con la temperatura. Eso se llama la ecuación Clapeyron. ¿Okay? Clapeyron.
que ese es el primer tipo de problema que ustedes van a ver en este curso. ¿Ok? Entonces lo que pasa es que como son las 12 menos cuarto, ¿ok? Vamos a dar un break como de 15 minutos, ¿ok? Para entonces entrar en los problemas de Clausius-Clapeyron, ¿ok? La ecuación Clausius-Clapeyron, ¿ok? Vamos a dar un break de 15 minutos más o menos. Son las 12 menos cuarto, hasta las 12, un coffee break. Para empezar en esto, porque esto es el primer tipo de problema que tienen, ¿verdad? No está solo en qué fácil, ¿ok? Bueno, preguntas hasta ahora. ¿Hay preguntas hasta ahora? Yo voy a poner aquí en la pizarra que estamos de break, así entra alguien, ¿verdad? Que lo sepa. Vamos a ver como 15 minutos de break. ¿Okay? Ahora viene una parte que toma más tiempo. ¿Okay? Aquí que estamos de coffee break. Volvemos como a las 12 más o menos. Voy a apagar la grabación para que entre. Sepa que estamos de coffee break. El coffee break no lleva a nadie. Ok, nos vemos ahorita. Voy a apagar la grabación.